amigos? Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en otro programa de Nueva Mujer en la sección Entrelazando Latidos. Estoy encantada porque vamos a aprender hoy muchísimo de una nueva técnica. Está con nosotros el terapeuta y coach motivacional Mario Martínez. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias a la gente que nos está viendo. Gracias, Mario. Generalmente yo no presento a mis invitados, se presentan solos, entonces te pido que te presentes, que nos platiques cuál es tu labor, sobre todo espiritual en este mundo, y cuál es tu profesión, qué haces y qué nos puedes compartir el día de hoy. Sí, ¿qué tal? A todos, nuevamente buenos días. Bueno, pues yo actualmente estoy practicando una herramienta terapéutica que se llama Happening. Es una herramienta que he venido desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Yo he sido una persona interesada desde hace unos 20 años en todos los desarrollos espirituales y de psicología. Y la verdad he abrevado prácticamente en todas las fuentes de este tipo, obviamente con un interés inicial de curarme a mí mismo, ¿verdad? Que ese es, vamos a decir, como el camino de todos los buscadores, que siempre estamos alertas a esta parte, desde los tiempos en los que en realidad las herramientas terapéuticas eran básicamente pues el psicoanálisis, por ejemplo. Los libros de autoayuda no existían prácticamente. Uno iba a la librería y encontraba 2 o 3 cosas muy básicas de todo esto. Ahora pueden encontrar una variedad infinita de cosas en cuanto a autoayuda, en cuanto a psicología y espiritualidad muy vasta. Entonces, estudiando todas estas cosas, yo obtuve algún beneficio siempre de todas ellas. Sin embargo, el cambio que yo estuve esperando no se presentó tal cual hasta el momento en que yo descubro la parte de las técnicas de liberación emocional, EFT, que es la base del sistema que yo desarrollo, que es lo que se denomina de manera popular tapping, ¿no? Que es el hecho del golpeteo y todo esto. Entro yo con esta técnica y empiezo a ver que obtengo grandes resultados, me empiezo a sentir muy bien, empiezo a tratar gente con este sistema y empiezo a cosechar muchos éxitos, y la verdad es que me gusta mucho, pero siempre buscando desarrollar algo diferente, porque lo mío, realmente lo mío, es la parte de la creatividad. Es una cosa que me ha gustado desde siempre, ¿no? Yo era el niño clásico que jugaba con la mente, que quería ver cosas, que quería experimentar realidades diferentes, ¿no? Y yo sé que hay gente que me puede entender muy bien esto, y entonces para mí ha sido una satisfacción, una pasión, el estar buscando nuevas formas de entrelazar toda esta tecnología nueva, reciente, y le he incorporado a esta parte de EFT lo que son los desarrollos de la nueva tecnología psicosensorial, básicamente desarrollada por Ronald Ruden, ¿no? Que es un neurólogo inglés que desarrolló esta técnica, y lo he enlazado también con la parte de programación neurolingüística, por supuesto, que siempre es una base, y la psicología ericksoniana de la hipnosis, ¿no? Básicamente estas son las fuentes que utilizo para el desarrollo de esta tecnología. La realidad es que tengo una práctica profesional con mucha gente. Actualmente la mayoría de mis pacientes se encuentran en Canadá y en los Estados Unidos, y los atiendo vía Skype, mucho de la comunidad latina y gente también de habla inglesa. Les atiendo, mis tardes prácticamente están llenas de todo esto, y ahora recientemente estoy preparando un par de talleres. Ya tuvo lugar el primero, el pasado 22 de octubre, y ahora para el 26 de noviembre estamos preparando algo nuevamente con el tema de relaciones de pareja. Eso es más o menos un poco la semblanza, Jimena. Tengo como muchas preguntas, me genera mucha curiosidad. Yo sé de la terapia de la Gestalt, ericksoniana, junguiana, psicoanálisis, ¿no? Terapia racional emotiva. ¿Cómo es diferente esta técnica? ¿Cómo se podría diferenciar por estos toques que tú le das de tantas conjunciones de
de técnicas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo tu propia creatividad que ha generado esta, le llamas tecnología. Quiero que me expliques esto Sí, claro. más profundamente. ¿De qué se trata Happening? Bueno, Happening, yo te voy a platicar una sesión ordinaria de Happening. Un cliente llega conmigo, generalmente lo tengo en la pantalla o a veces lo tengo de frente, y no es una terapia hablada realmente. O sea, es una terapia hablada de mi parte, pero la otra persona básicamente lo que hace es darme retroalimentación acerca de ciertas cosas que son importantes y distintivas de problemas emotivos. ¿Comunicación no verbal sería tipo? En parte hay comunicación verbal, sí la hay, pero no es un continuum de estar yendo y viniendo así. Comprendo. Y, no hay y rapport, no hay mayéutica, pero sí, no todo el tiempo, ¿no? Así es, justamente. Okay. Entonces, yo escucho a la persona, escucho su versión del problema. La versión del problema es más importante para mí, no tanto por el hecho de que pueda yo encontrar en esa misma explicación la razón, sino la forma como la persona lo explica ya me da para mí un montón de elementos importantes, ¿no? Yo puedo percibir, por ejemplo, en los movimientos de una persona, hace rato te platicaba, por ejemplo, alguien que se mueve mucho, me da a entender inmediatamente que tiene un problema de angustia y que eso es parte del tema que yo debo de tratar con él. La diferencia con las otras terapias es que a partir de esos 15 minutos en los que yo recibo esa información, yo empiezo a interactuar con el paciente a través de una técnica psicosensorial que básicamente tiene que ver con una serie de caricias en varias partes del cuerpo y que genera la producción de serotonina. Las personas cuando empiezan a sentir esto, automáticamente abren su canal de comunicación y empiezan a ser más receptivos a la terapia y empiezan a decir cosas que son el verdadero problema. Además, se les invita a que cualquier cosa que tengan, cualquier insight, cualquier cosa que les surja, intuición, por rara que parezca, la comuniquen de inmediato, porque generalmente tiene mucho que ver. Aparentemente puede ser una cosa muy simple o muy tonta, pero casi siempre está relacionada, porque a nivel inconsciente hay un lenguaje, vamos a decir, de símbolos en los que las personas están comunicando lo que verdaderamente quieren comunicar. Entonces, a partir de ello, yo utilizo esa información y empiezo a explorar, a meterme en su mente inconsciente y generalmente acabo en una época temprana de sus vidas, ¿no? En un momento en el que, por ejemplo, está la niña frente al padre sintiéndose totalmente inerme y que tiene un miedo muy fuerte, ¿no? Por alguna razón esa imagen llega claramente y entonces empiezo a entender que la estrategia de su vida, por ejemplo, es liberarse de esa sensación por siempre, ¿no? Entonces esta niña, por ejemplo, puede ser en su vida activa una mujer muy enérgica y que tenga mucho movimiento y que quiera hacer muchas cosas, y en el momento en que se para, porque la vida la está parando por alguna razón, porque tiene un hijo o cualquier cosa, inmediatamente el problema se va a reflejar otra vez, el trauma va a volver de nuevo. Y entonces ese es el momento en que se aprovecha para dar fin a esa situación. La parte espiritual de esta terapia tiene mucho que ver con esta situación porque existen dos historias. Una de las historias es la historia que vivimos todos los días, la historia de lo que nosotros alcanzamos a ver, de nuestros triunfos, de las cosas que queremos alcanzar. Y otra historia tiene que ver con el plan que está trazado para nosotros de alguna manera y que necesitamos desarrollar, ¿no? Entonces, hay historias que son repetitivas y que nos obligan a pensar un mismo tema siempre, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de las relaciones amorosas, ¿no? Curiosamente, gente, por ejemplo, que requiere mucho de estabilidad o que valora mucho la estabilidad, se puede juntar con una persona que es altamente inestable, ¿no? Entonces, lo que se debe ver en esa relación no es el hecho de la fricción, sino lo que la otra persona de alguna manera nos está enseñando. Estas cosas en principio no son fáciles de aceptar y en principio no las menciono porque la persona todavía no está preparada para entenderlo. Sería muy hostil, ¿no? Sí. Además. Pero de alguna manera empiezan a entender y entonces empiezan a abrir y la mente ya está preparada para recibir esa información. Y al tú generar esta como relajación muscular con estos movimientos de
de palpar su cuerpo, logras que, digamos, de alguna manera expresen lo no expresado, lo que han callado, lo que se han retenido, digamos, muchas veces casi toda la vida, ¿no? Que independientemente de la edad que tengan, ¿no? Joven, adulto, callamos muchas cosas, tenemos muchos esqueletos en el closet, todas las personas, ¿no? Que es conveniente dejarlos salir, dejarlos enfrentarlos, confrontarlos. Háblanos de esta parte de confrontar. En principio, independientemente de que la gente use esta terapia o cualquier otra, una de las recomendaciones básicas es dejarse sentir las cosas, ¿no? Pero respecto a esto, es decirlo de una manera muy general, dejarse sentir las cosas. No se trata de estar alimentando, por ejemplo, una sensación de miedo en la que acabas tú saliendo corriendo porque te sientes muy mal. Es una mirada al miedo desde una perspectiva de tranquilidad en la que tú estás observando como si observaras, decía Krishnamurti una frase muy interesante, como si estuvieras observando a un hijo enfermo, ¿no? Al que le tienes que prodigar los cuidados y estás atento para ver qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sucediendo allí. Así te tienes que mirar a ti mismo y entender esa sensación que te está llegando. Y una vez que la tienes digerida, tú puedes ver fácilmente cómo esa emoción puede transmutarse en una emoción diferente. Por ejemplo, detrás de la ira, que es la emoción más defensiva y más directa, como una estructura, como una armadura, detrás suele estar el miedo, por ejemplo, ¿no? Y detrás del miedo inclusive la tristeza, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, ya cuando llegamos a la tristeza ya vamos bien, porque es así como... relajando. Sí. Y es soltando el cuerpo, que llorar es soltar el cuerpo. Y es lo que menos quieren exponer realmente, sí, ¿no? Su vulnerabilidad. Es más fácil exponer la ira, ¿no? Claro. Y es un arma defensiva poderosa. Entonces, cuando esto sucede, nosotros ya llegamos al lugar final, y si tú te dejas sentir esa tristeza, después vas a ver cómo empieza la cosa a estabilizarse y empiezas a sentir paz, y empiezas a sentir comprensión, ¿no? Por ejemplo, si tú lo puedes probar en una cosa muy sencilla y muy desgastante, como puede ser la reacción al tráfico, ¿no? O sea, es una cosa que constantemente ocurre y sin embargo siempre estamos ahí metidos, repitiendo el mismo esquema, una y otra vez, el enojo, ¿no? Entonces, esas son las formas en las que nosotros podemos adaptarnos a esto. Ir liberando, ¿no? Ir liberando, sí, justamente. Está muy interesante. Yo voy a hacerte esta pregunta en el siguiente bloque porque quiero que te extiendas, nos queda un poco de tiempo. Quisiera que me hables de esta parte de cómo escuchas a tu paciente sin necesariamente estarlo invadiendo de preguntas o que él se sienta analizado, porque no se trata de que él todo el tiempo, ay, me está viendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿No? Entra un poco este tipo de pues no desconfianza, porque tú estás mostrando tu confianza al ir con alguien, pero sí un poco de limitación en cuanto al acercamiento que tú estás teniendo con él, ¿no? Sí, platícanos en 2 minutitos. Es una pregunta excelente. Y es una parte muy importante de este proceso, porque la gente tiene una apertura rápida. A los 10 minutos ya están hablando de todo. Es increíble, ¿no? O sea, lo que en una terapéutica clásica puede tomar muchas sesiones, aquí de inmediato se suelta. Por una razón importante, mientras ellos están liberando, yo los estoy viendo, yo me doy cuenta, yo me percato que hay ciertos temas que son claves para ellos. Entonces, a la hora de que yo estoy fraseando con ellos, yo retroalimento esa parte y obtengo una respuesta positiva. Entonces la sensación de la gente es que está siendo comprendida, que realmente está siendo comprendida, que yo la estoy escuchando y que sé cuál es su problema. Y a veces me dicen, ¿y tú cómo llegaste a esa conclusión? O sea, y realmente no es una cuestión de magia, es una cuestión un poco de intuición también que se desarrolla, claro, ¿no? Pues, porque entre una cosa y otra hay un brinco, y yo puedo ver de repente inclusive a esa persona sufriendo determinado tema, ¿no? Lo puedo ver así con toda claridad, pero tiene que ver con la misma información que ellos me están brindando. Excelente, ahorita seguimos ampliándonos, vamos a un corte y regresamos con ustedes.